para ti, ¿cuál sería este concepto de relaciones líquidas del que vamos a hablar en esta jornada? Ya. Bueno, pues fíjate, yo cuando me propones el tema, yo busco información más allá de los libricos que ya me había empezado a leer y empiezo a ver esta parte, ¿no?, de lo que comentas, de la fragilidad de los vínculos que está asociado a la liquidez, del consumo rápido, incluido también las relaciones, como algo de si no es útil o me sirve, como algo puntual, pues se desecha, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a la parte relacional el concepto de consumo también? Ujú, Podemos entender a las relaciones líquidas, o al menos como yo la veo, aquel tipo de relación que tienen dificultades para un anclaje, en dificultad para asumir compromisos, en el caso, por ejemplo, de parejas de casarse, vivir juntos, o hipotecarse, ujú, la dificultad para asumir responsabilidades con el otro, establecer relaciones duraderas, tener descendencia, ejercer ujú, la parentalidad, es decir, todo lo que implica, digamos, un compromiso, una responsabilidad a largo plazo, se diluye cuando hablamos ujú, de relaciones líquidas. ujú, Efectivamente, los estudios sociológicos nos dicen que esta sociedad en la que estamos tiene esta falta de compromiso, que es lo que yo creo que se entiende por relaciones líquidas o sociedad líquida, ¿no? Falta de compromiso con valores, o por lo menos con valores que hasta este momento nosotros hemos considerado como importantes. ¿Mm? Esta idea de que las relaciones se van volviendo cada vez más fugaces, más superficiales, más etéreas, ¿no? Y que tienen que ver con el temor al compromiso, a las obligaciones y en las relaciones de pareja a las consecuencias dolorosas que puede traer una ruptura. Con lo cual, la idea es, para evitar sufrimientos, también evitemos compromiso e intimidad. La sociedad líquida, si lo llamamos así, sería como la unión de una serie de aspectos que son claros, ¿no? Hay una confluencia, por una parte, de la posmodernidad como sustrato filosófico, porque todos sabemos que la posmodernidad nos trajo muchas cosas buenas, ujú. dudar sobre la verdad única y todo lo demás, Sí. pero es cierto que en el extremo, en la posmodernidad ha generado una posición muy diluida, muy de incertidumbres, de podemos construir cualquier cosa aparentemente es posible, y ese Ujú, funcionamiento facilita lo líquido, ujú, ujú. porque no hay verdad, ¿no? Y Sí. a eso se une el tema del consumismo como otra patología social clásica. De Ujú, forma que en las relaciones, por ejemplo, hay una relación fáctica y bulímica de las relaciones. Yo ujú. tengo que consumir relaciones. No, Sí. no hay un deseo de cuidado de la relación, sino que una vez que se ha establecido la relación o se ha tenido poquito tiempo, ya enseguida ya está, hay como una obsolescencia programada como Ujú. electrodomésticos en las Sí, relaciones, ¿no? Que eso lo sí. vemos mucho en terapia, ¿no? Ujú, Otro elemento importante, digamos, que confluye es la insistencia en la importancia de la autonomía. ujú, La autonomía como objetivo. Y curiosamente nosotros en terapia hemos trabajado mucho sobre la autonomía y a ujú, veces olvidamos quizás en exceso la importancia de la heteronomía, ujú, el vínculo del cuidado con el otro, y eso que nosotros, ujú, trabajando con familias, sabemos de esa importancia. Pero tenemos una tradición en torno a la autonomía como elemento importante, ¿no? ujú, Y por lo tanto, el tema de la heteronomía es algo que hay que incorporar. sí. Las relaciones líquidas son poco heterónomas. Ujú, No interesa demasiado el cuidado del otro. ujú. Hay más una relación más de tipo placentera, hedonista, rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y quizás por último, hay una adolescentización, que este término se lo escuché a Ricardo Fandiño y me gustó. Una Sí, adolescencia perpetua. Hay dificultad para, digamos, para intentar eh, asumir el paso del tiempo y lo que eso implica, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucha atención cuando leí el libro era el concepto de ser suficientemente bueno, el concepto ujú, de llegar a tiempo, de tenerlo todo, tener tus títulos, solucionar pronto los problemas. Bueno, es una ansiedad continua, ¿no? Es sí. como no llegar, ¿no? Además de la soledad,
del concepto malentendido de libertad, ¿no? De yo si voy y me lo monto a mi historia, soy libre, ¿no? Y como comentaba este autor que te decía al principio, cuando estábamos hablando antes de la entrevista de Tizón, habla que Ujú, para ser libres tenemos que ser con mínimo dos, si no estás solo y aislado, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a afectar a nivel de salud la soledad? ¿Cómo no va a afectar el aislamiento, la ansiedad? Porque nunca llegas, ¿no? ujú. Decía el autor que cómo condensar la eternidad en la vida que vivimos. Y esto es muy difícil. Así que hay que correr mucho y hay Ujú. que atesorar, recopilar experiencias, hacer viajes muy, muy gordos, muy largos, muy importantes, ¿no? Bueno, pues de ahí a la depresión y la ansiedad continua no hay más que un paso. Claro. No hay más. Por lo que oigo, por los comentarios que oigo a los estudiantes, eh, parece que efectivamente está habiendo un cambio de valores que, que permite relaciones, que permite con mayor frecuencia relaciones en donde el compromiso no es importante. Mm. La, Después tenemos que pensar qué significa eso de que el compromiso en una relación no es importante, porque en realidad no es muy diferente de no tomar como importante a la otra persona, o si quieres no tomar como importante lo que yo hago con la otra persona. ¿Mm? El hecho de que la otra persona responda de la misma manera, ¿no? Porque si las relaciones son líquidas, lo son en los Son dos líquidas en las sentidos, dos, sí. claro, parece que haría como más admisible una postura de este tipo. Más admisible, yo no sé si significa más deseable, ¿no? Ya. Pero, y claro, o sea, en las situaciones en donde la otra persona no responda de la misma forma y se sienta en ese sentido dañada, pues no deja de ser una forma eh, de, de provocarle dolor. ¿Mm? Estoy evitando la palabra maltrato. La figura de quien no se compromete en las relaciones, pero es depredador de las relaciones, existe en la literatura desde siempre. Es decir, esto ha existido desde siempre. Eh, pero esa persona que era líquida en las relaciones aparece también como una persona líquida en cuanto a quién es. Es decir, una persona como no muy sustancial, una persona superficial, ¿no? Por eso te digo que a mí no me parece que en principio el que uno sea líquido en una relación está hablando bien de la sustancialidad de uno. Yo creo que Ya. no es sustancial, es también líquido, es superficial. Es, Probablemente. tú como profesional con la experiencia que tienes en salud mental de hace tantos años, piensas que este tipo de vínculos, solo desde los depredadores que han existido siempre, ¿no? Sino desde la gente joven, y digo gente joven y yo pienso mucho más en mujeres, ¿no? Que hay una parte en la que se ha podido mal aprender que la forma de no estar subordinadas o sentirnos menos es no vincularnos a nadie, ¿no? Y mantener y crear y conservar nuestra propia autonomía. Es como, en realidad, esto está siendo mejor o peor para la salud mental. El que estemos rodeados de personas que se vinculan así suavecito, ¿no? Para romper y abrir con menos problemas y menos tal. Esto es el núcleo del patriarcado, es masculinizar la feminidad, Totalmente. Sí, 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 es sí. generar un modelo que en lugar de cambiar la sociedad, lo que hace es, vale, que las mujeres hagan lo que tradicionalmente han Han estado hecho haciendo los los hombres. hombres. Sí, Claro, pero sí. entonces no cambia, Entonces no cambia, efectivamente. ¿no? Entonces, lo que hacemos no es enriquecernos de lo que nos puede aportar el feminismo, Claro. sino que lo que hacemos es patriarcalizar el feminismo. Es un callejón sin salida. Seguimos cometiendo los mismos errores, solo que los extendemos. Mm, Para poder responder a esto, yo echaría de manos de algo que a mí me interesa cada vez más, ¿no? Y es el tema del apego. Mm. Eh, el presupuesto de funcionamiento, el presupuesto básico de funcionamiento del apego es que es mejor alguna relación, aunque sea mala, que ninguna, ¿no? Eh, eh,
lo que es un apego seguro, o si quieres una relación segura, se define porque crea un espacio de seguridad. Y ese espacio de seguridad significa la seguridad, valga la redundancia, de que el otro la otra persona va a estar disponible, me va a validar y no me va a hacer daño, porque si no, no hay seguridad. Y ahora uno tiene que aplicar esto a las relaciones líquidas y responderse si esas relaciones líquidas dan respuesta a lo que es una necesidad de validación, de seguridad y de intimidad, ¿no? En lo que es la creación de las relaciones, se pasa por una etapa que es líquida, como una etapa. Es decir, que pues uno tiene que estar buscando con quién congenia y quién es la persona adecuada, ¿no? Y claro, en ese proceso va siendo descartado y va descartando, ¿no? Podemos llamar a eso etapa líquida. Yo no lo diría así. Pero Yo tiene no lo como vería sentido. así. Y Claro, o fíjate sea, si tiene esa como etapa sentido. líquida ahora con las redes sociales, ¿crees que se alarga o se prolonga, se convierte en eternamente como ahí es todo más superficial y más manipulable, ¿no? Pues es Y como, sobre todo manipulable. Es decir, las redes sociales es eh, la- el contexto más apropiado óptimo. sí, el contexto más apropiado para crearte una imagen que no responda a la realidad, ¿no? Eh, y luego, y luego no deja de ser también una oportunidad, ¿no? Es decir, que efectivamente contactas con alguien que por la razón que sea, porque no finge o porque finge, pero te hace gracia y después cuando entras en una relación, pues deja de ser líquida, deja de ser, y son dos personas que de verdad se encuentran, ¿no? Pues oye, se puede funcionar, porque no. O sea, antes se funcionaba sin eso, pero con circunstancias todavía más raras, ¿no? En la idea de las relaciones líquidas, a pesar de que pueda tener cierta impresión como de frescura, creo que es todo lo contrario. Lo que introduce la idea de la relación líquida es el cálculo. Y el cálculo en las relaciones humanas es, digamos que inevitable, porque hay una tensión continua entre, y tiene que ser así, entre el egoísmo y la solidaridad, y es algo que toda comunidad debe afrontar, pero que también toda persona tiene que resolver. Al final, como somos una especie colaboradora, ¿no? Los seres humanos somos animales relacionales y somos animales Sociales. colaboradores, tenemos que poder, tiene que haber cierta cuota de altruismo, tiene que haber cierta cuota de entrega hacia los demás para que podamos sobrevivir. Entonces, las relaciones líquidas van en contra de esto, ¿no? Totalmente. Porque el cálculo lo que hace es sobreponerse a esa necesidad que está intrínsecamente ligada a nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, claro, corremos riesgos por los dos lados, ¿no? Si hay demasiado altruismo, si no hay ninguna percepción del propio interés, si no se toma en cuenta, entonces lo que podemos hacer es vivir una vida de castigo o hundirnos en la heteronomía, es decir, que sean otros los que decidan por nosotros lo que ocurre con algo que vamos viendo casi como un contramovimiento frente a las relaciones líquidas, que es relaciones hipersólidas. Eso que ocurre con todos los fanatismos, ¿no? Los grupos filonazis, el movimiento incel, todas estas cuestiones tan cerradas, ¿no? El odio al inmigrante, el auge de los extremismos políticos, del racismo, tienen que ver con querer un mundo seguro y predecible, donde no tengo que tomar ninguna decisión porque está claro cuál es el camino a seguir. Entonces, no hay apertura a la duda, a la complejidad, ni a integrar la incertidumbre. Claro, en el otro punto, ¿no? En el del egoísmo, se disuelve en la solidaridad, el apoyo al más frágil, y el mundo se vuelve inhumano,
inevitable. De repente, esto que te van viniendo cada vez más jóvenes con una carencia de habilidades sociales bestial. Ujú. No, y después de decir hola, ¿no? Lo típico de antes, después de decir hola, ¿qué digo? Es que ahora no dicen ni hola. Sí, Se ponen delante de alguien, agachan la mirada sí. y ya no hay comunicación, Ajá, ¿no? Ya no hay ajá, mirada. Les ajá. dices quita el móvil y ahora tampoco hay nadie que le diga quita el móvil. Estamos en una Sí, mesa de comedor o de restaurante y sí, estamos mirando el móvil. claro, claro. ¿Tu experiencia profesional te indica que también afectan a la relación terapéutica, este tipo de Mm. relaciones? En relación a la relación terapéutica, yo creo que se ve mucho en el tipo de demanda. Hay Ujú, mucha demanda que tiene que ver con el periodo de transición. Por ejemplo, chicos y chicas en torno a los 30 y tantos años, ujú, que hay sienten dificultad para establecer una relación sólida de pareja, pánico a tener hijos. ujú. En fin, todo esto tiene que ver con lo líquido. Entonces, Sí, hay cierto nivel de sufrimiento que cuando después ajá, se llega a terapia, pues se observa. Siguiendo un poco lo que hemos hablado, afecta a la sí, relación en la medida en que se puede buscar en la relación con el terapeuta se nos pone en una posición que a veces nosotros no entendemos que sea la posición que se requiere en un proceso claro. terapéutico. Sí, Bien como porque se nos quítame este problema, ¿no? Como quítame el claro. dolor, Ujú. dame una solución, ¿no? Este tipo de Efectivamente, una cosas. búsqueda de una solución como de cosas más rápidas, no, una cierta resistencia, entre comillas, o de resistencia, a entrar en la parte, digamos, en toda esa parte de la intimidad Ujú, que pasa igual en pareja, ¿no? sí, Hay mucho miedo a la intimidad, no hay miedo a la relación sexual. De hecho, ahora es curioso, con sí. Tinder y con todas estas cosas, lo fácil es tener una relación sexual, lo complicado Ujú, es poder desnudarse emocionalmente en una relación con una persona. Y claro. si no se transita esa desnudez emocional, no hay pareja. No hay Ujú, posibilidad de una pareja con ciertas posibilidades, ¿no? ujú, ¿No? ¿Qué pasa mm, con el vínculo terapéutico? mm, Y yo, pues me muevo en la dualidad de que cuando vienen los pacientes, familias, yo creo que necesitan y vienen buscando un vínculo seguro, ¿sabes? Buscan algo un poquito estable, buscan algo a lo que asentarse, pero a veces el concepto de es útil, pero es útil ya, me ha ayudado ya. A veces el esperar un proceso de cambio es tan difícil para algunos pacientes cuando hablamos de determinadas edades. Además de esto, fíjate, muchas veces los padres, cuando hablamos de familias, padres de adolescentes o niños, vienen buscando una seguridad que no tienen, ujú, vienen buscando algo que les dé respuestas, ¿no? Y yo creo que es mucho más angustioso que antes, es mucho más frágil y hay mucha más incertidumbre. De ahí viene también el concepto de líquido, ¿no? ujú. En qué es lo correcto y qué es lo que no, qué es lo que ayuda y qué es lo que no. ¿Cuántas veces vienen pidiendo un manual, una seguridad, ¿no? Totalmente. La Ah, receta. sí, y cuando no le das ese menú, es como, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde Ujú, está? Y claro, ¿cómo no va a afectar al vínculo con el terapeuta? Cuando no me das ujú, una respuesta rápida que salga y la ponga ya en marcha y ya está. Y el ujú. niño de repente ya empieza a hacerme caso y el adolescente deja el móvil, ¿no? Sí, 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 sí sí, que sí. afecta en ese sentido, ¿no? El vincularse. Ujú, Todo eso afecta, claro, evidentemente a la relación terapéutica porque el paciente viene con una idea. Es cierto que normalmente el paciente, si es escuchado, si se siente reconocido, está dispuesto a entrar luego y quizás abandona un poco esta idea. ujú, Pero inicial, porque es un buen momento la terapia, porque nadie va a terapia por sentirse invulnerable, justamente es por sentirse vulnerable. Entonces, es una buena oportunidad, digamos, sí. para facilitar. Yo siempre digo, a veces hay personas con parejas que tienen dificultades para enganchar y aparece a lo mejor alguna cosa, imagínate, una enfermedad, no digo ni una enfermedad muy grave, algo, y entonces en ese momento se estabiliza, porque Ujú, cuando nos sentimos dolidos, heridos, necesitamos al otro rápidamente. exacto. Una cierta tendencia al tema del no sufrir, ¿no? Y Ujú, sabemos que todo cambio implica un cierto nivel de dolor y de sufrimiento inevitable, ¿no? Para ayudarnos ujú. en ese proceso. Entonces, a veces quizás la visión de la terapia como algo que me quite el dolor, es decir, buscando más la medicalización, la solución rápida, Sí. lo vamos a encontrar y lo vamos a tener presente. Hay como un horror, no sé si estás de acuerdo, a sentirse dependiente, ¿no? A sentir que dependes del afecto de los otros, de la mirada de los otros, de la valoración, ¿no? Y entonces te vas al otro lado.
claro, ser totalmente independiente sí, solo, ¿no? sí, O ser totalmente dependiente y que te vean. Hay una interdependencia sana y que hay que poder total, reconocer, ¿no? sí, claro, claro, Y separarse no implica abandono, implica tener espacio para poder volver, para recuperar, para no olvidar. claro. Pero Entiendo. yo creo que lo mismo le pasa a las personas jóvenes adultos que se independizan y quieren olvidar, como a los padres que a veces Mm, empujan o muy tarde, ¿no?, a la ujú, independencia porque, ay, 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 o muy pronto, tiene que ujú, volar ya, tiene que elegir, tiene que mm, olvidarse. Y por último, tras todo el proceso hay una huida y una evitación de tocar toda la parte de vulnerabilidad, de falibilidad que tenemos, ¿no? ujú, ujú. Para valorar ese cuidado del otro, para valorar algo, para entrar en algo de solidez y no quedarnos en lo líquido, es importante que exista, Ujú, digamos, ujú. esa visión de la herida, de aquello que nos hace más humanos y que hace que no pensemos que podemos seguir como Aquiles, eh, rebotándonos todas las balas y eternamente Sí, jóvenes, ¿no? exacto, sí. Ya eso de voy a pasar de mi pareja ya no lo tengo tan claro. Claro, y de ahí yo me planteo también, no sé si tú lo ves así, como que nuestra responsabilidad casi es mayor, ¿no? Porque es como que nos convertimos en una especie bueno, en un vínculo que puede resultar diferente a todo lo que hay, digamos, en el entorno, ¿no? Y a lo que trae la persona. Ujú, Y, y es una ocasión única, como decías tú, ¿no? Pero sí. eso también nos supone una gran responsabilidad, ¿no? Yo no sé si los psicólogos tenemos esta capacidad de cambiar sociológicamente Bueno, yo la digo realidad. lugar privilegiado para influir en la vida de las personas a Claro, las que llegamos. A los que no claro, llegamos, sí, no, claro. sí, no, yo creo que sí, pero mira, María, nosotros solo trabajamos con quien está mal, quien está sufriendo porque quien tiene enfrente le está dando una relación superficial o quien no se siente contento con las relaciones superficiales en las que se mete, ¿no? A eso sí les podemos ayudar diciéndoles que el compromiso también tiene un costo. El compromiso también tiene un costo. Al final, todo esto tiene que ver con lo que te estaba comentando antes, que como somos animales relacionales, somos seres muy frágiles y por lo tanto necesitamos los unos de los otros para poder sobrevivir. Entonces, como dice muy bien Robert Niemeyer, somos seres hechos para el apego en un mundo que es inmanente. Entonces, esto hace que el dolor y la incertidumbre sean inevitables. Esta es la trampa de lo líquido. La trampa de lo líquido es que te permite pensar que si no hay compromiso, No va a haber no va a dolor. haber dolor. Claro, y esto lo que hace es cronificar una sensación de vacío que también es un dolor permanente. Al final, por eso, una de las formas que toman las patologías en nuestras sociedades actuales es mucho lo que Cancrini nos dice del océano límite, ¿no? Y lo otro son las adicciones, porque las adicciones tienen que ver con esta compulsión a evitar tener que sentir. Pero es que la única forma de lidiar con lo que siento está en que no se quede atrapado en el eco de mi mente y poder compartirlo con otras personas. Y eso implica la necesidad de intimidad, tanto en mi vida como en la terapia, ¿no? Incluso aunque uno tenga un modelo de terapia breve y estratégica para que lo estratégico no se convierta en manipulación del paciente, tiene que ser a través también de una relación más íntima y de seguridad con el paciente, ¿no? Claro. De presencia, ¿no? El otro día un Mm, paciente me pedía un justificante de que el nivel de ansiedad es tan alto para trabajar en el puesto de trabajo que pusiera de alguna manera la petición para la empresa de que tenía que trabajar en casa online todo el tiempo. mm, Cuando yo no veo esto justificado y no quiero hacer este informe, bueno, pues cojo una pataleta y en lugar de poder trabajar cómo acceder a ello, qué hay detrás, ujú. qué pasa, pues decidió que no volvía. Claro. Vamos a un ejemplo, no sé, es Sí, como sí, un parece un ejemplo ejemplo muy concreto. fuerte de lo que son los recursos y cómo utilizarlos mal y de la parte líquida, es decir, Ujú, a la ujú. por al vínculo terapéutico y cuando no es lo que yo quiero, no lo que Sí, yo necesito, sino lo que sí, yo quiero,
sí. además de resguardarse en las cuatro paredes de su casa, porque la ansiedad a nivel de relaciones en el trabajo le estaba costando. ¿Cómo te planteas el abordaje en terapia de estos efectos de las nuevas formas de comunicación y de vinculación con las Vale. personas que atiendes? Lo importante de la relación terapéutica es que la persona se sienta reconocido. Si recordamos toda la importancia del trabajo de apego, lo Sí, que aprendemos es que todos necesitamos a alguien que sepa escuchar dónde estamos, qué nos pasa y que sea responsivo, que la respuesta que reciba es acorde a lo que yo siento. Esto va a facilitar que el proceso se pueda, digamos, hacer más presente. Si yo soy más consciente de mi vulnerabilidad, de mi dificultad, yo voy a entrar en un proceso terapéutico con más, porque siento que me sirve o siento que me ayuda. ujú, En el psicoanálisis relacional, que me interesa mucho, sí, el nosotros es muy importante. ujú, Lo que siente el terapeuta, lo que vive el terapeuta en la relación con el otro, porque ya hemos roto esa idea de que, como tú bien has sí, dicho, nosotros sí, trabajamos sobre el otro, no. sí, Trabajamos junto al otro eso es. y mucho de lo que nos pasa le revierte en la relación y el paciente va a tener una respuesta y viceversa. Entonces, Ujú. esa visión de que la propia relación es un aprendizaje y el propio vínculo terapéutico es un aprendizaje es muy importante. Y yo lo uno a lo que dices ahora con respecto al trabajo con los pacientes, ¿no? El traer esta reflexión a la terapia, ¿no? ¿Dónde está el nosotros? ¿Dónde está la necesidad que todos tenemos de los demás, ¿no? Como que también hay una parte, creo, nuestra de terapeutas que tenemos que tratar de ayudar a las personas a reflexionar, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo, contextualizar, ¿no? Sí, porque a veces tenemos tendencia a pensar, quedarnos en la familia. Yo Eso es, eso lo la vemos muy a familia, menudo en nuestro trabajo, ¿no? sí, Estamos hablando de la familia y no estamos viendo que sigue siendo un sistema dentro de otro sistema. Entonces, eso es, eso es es, eso necesario. es. Y creo que además el nosotros del que tú hablas Mm, tiene que ver con un respeto a los vínculos, a los eso familiares, es, y tiene que ver con un respeto a los vínculos sociales. Y eso también es. con un derecho a no permitir que lo cultural o lo social sea, digamos, patológico para nosotros. A veces la ansiedad, la depresión como psicopatología es lo más saludable y lo más sano que está Sí, ocurriendo. sí, sí, sí. Pero esa imposición no ayuda. Entonces, ese equilibrio que tú señalas, yo lo veo básico, entre la voz propia y el nosotros, es una cosa que hay que trenzar bien. Exacto. Yo como Sí, tengo esa mirada de la familia de sí, origen, sí. claro, me choca mucho, porque cuando yo voy a trabajar no puedo evitar ver pertenencia, no puedo evitar ver rituales, no puedo evitar ver lealtades. Es decir, ¿cuánto de esto se está cuestionando hoy en día, ¿no? Ujú, Cuánto muchas veces el concepto de lealtad es algo que empieza a ser viscoso, empieza sí. a ser algo que no hace falta, no es como algo de modé, ya, esto ya no Mm, tiene sentido, ahora es algo mm, diferente. Claro, cuando lloro, primero que hago, y como muchos terapeutas sistémicos, es un genograma, claro, y hablamos de roles, y hablamos de claro. reglas, y hablamos de relaciones intergeneracionales, de Sí, deudas, ¿no? sí, Entonces estos conceptos son a veces tan sólidos sí, que sí o sí los tengo que poner sí, encima de la mesa y sí, cuántas veces son desconocidos o sí. llaman la atención, ¿no? A los Sí, pacientes. sí. Y en ese sentido, ¿crees que, por ejemplo, la terapia online, que es algo que hemos tenido que hacer, ¿no? En un momento determinado y que todavía se sigue haciendo de alguna manera y algunas personas incluso lo han incorporado ya como su forma de trabajo? ¿Crees que tiene también alguna influencia en esto que estamos hablando, de que estás diciendo sobre la formación del vínculo, sobre el encuentro? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Sí, la respuesta correcta es sí. Pero La fíjate, es respuesta curioso, correcta ¿no? es Porque hay también, y yo creo que es inevitable entre los profesionales, nos movemos también en la dualidad de ujú, cómo nos ha permitido ayudar y trabajar en momentos complicados, cómo ujú, podemos llegar más lejos cuando alguien necesita mm, ayuda y mm, te la pide, pero cómo se pierde, ¿no? Todo esto. claro. Para mí a mí me falta pegarte un achuchón, por ejemplo, Sí, en esta sí, sí, entrevista, sí, 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 y no lo voy a poder hacer. Entonces, claro, claro, lo que hago es subrayar sonrisa, subrayo a lo mejor movimiento sí, para poder paliar eso, pero sí. hay cierta distancia que no se puede suplir.
Pero claro, bien es verdad que nos ha permitido unos accesos muy, muy claro. chulos, Ajá, muy chulos. sí. En la Ah, parte en la que tú eres experto y trabajas mucho, ¿no? Que es con violencia, con agresores, con víctimas, ¿no? No sé si piensas que esta forma nueva o vieja, hecha muy popular ahora de relacionarse, como hará o hace que haya menos violencia o al revés más. No sé. mm. Para mí la violencia es hacer daño al otro. Es decir, que posiblemente la forma más eficaz de hacer daño es controlar la vida. Pero básicamente en la relación violenta lo que sucede es que alguien te hace sufrir y la percepción de que estás sufriendo no le para la violencia. ¿Mm? Eso significa tener una relación que no es líquida, Ya. no es superficial en absoluto. La mayoría de las personas que vienen son personas que vienen por violencia interpersonal Personal. y prácticamente no aparece esto, pues son personas tan necesitadas de ayuda y con tantos relatos por parte de los perpetradores, de la familia, del entorno, tan pesados que, que más bien cuando aparece el problema con el vínculo es justamente por la propia valía que se dan o por la desconfianza de que cuando les ofreces algo bueno, eso puede atraer después algo de daño. Entonces, creo que en la medida en que uno va tratando de tejer una situación de seguridad, ¿no? Y le puedes decir, ir viendo a la persona cómo vas poniendo la dignidad por delante de su dignidad, por delante de cualquier otra cosa, en general no me suelo encontrar con que la liquidez sea un problema dentro de mi trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, siempre lo obvio, ¿no? Lo mejor y lo más fácil es poder plantear cuáles son las expectativas con las que vienen las personas y ver si nosotros, desde un punto de vista honesto y coherente, podemos darle respuestas o no. Podría ser muy fácil que desde otro modelo, persona o lo que fuera, diera lugar a claro que sí, con lo que has vivido, con lo que has sufrido, lo más mejor para ti es que, ¿no? Que conviertas tus Mm, relaciones en líquidas para protegerte. Sin embargo, tu trabajo es precisamente hacer lo contrario, ¿no? Fortalecer a la Eso es, persona y con ello fortalecer su capacidad para que los vínculos interpersonales con quienes tienen al lado sean mejores, ¿no? Y no peores eso es. después de haber vivido el trauma. Hay un pequeño vídeo que comparto y a todos los pacientes y alumnos les gusta mucho, que hace un resumen pequeñito de la teoría del doctor Alexander, ¿no? Que hace una crítica de cómo se han tratado las adicciones hasta el día de hoy, cómo la forma de tratar las adicciones las ha convertido en algo que ha hecho mucho más daño, ¿no? Y hay una cosa final que a mis pacientes les estalla la cabeza, pero me gusta mucho y le da mucho sentido a nuestra forma de intervenir desde la sistémica, que es que lo opuesto a las adicciones no es la abstinencia, que lo opuesto a las adicciones son las conexiones. Si no conectamos con otras personas, conectaremos con otras cosas, que las adicciones, sustancias o sin sustancias, favorecen, ¿no? Para mí la reflexión, si quieres más, es esta, ¿no? Es decir, el modelo socioeconómico en el que nos movemos, mm, ¿cómo se relaciona con la forma en que nos relacionamos? Porque la forma en que nos relacionamos mm, juega un papel básico en quiénes somos y cómo nos sentimos en términos de salud mental. Creo que volver otra vez, igual soy muy pesada, pero para mí volver a la raíz, volver a la parte sólida de las relaciones es casi que urgente, ujú, urgentísimo, a todos los sí, niveles, incluidos los sí, nuestros, ¿eh? sí, Como sí, sí, sí. terapeutas. Por supuesto que sí. Mm. Por supuesto que sí. Mm, yo no sé si a vosotros os dije este presupuesto clínico. No confunda lo que uno piensa con la realidad, pero no olvides lo que has pensado.